Puede sentarse. Qué gozo estar con usted de nuevo. Estuve fuera un par de semanas. Gracias, Pastor Roberto, por compartir la palabra de Dios con la congregación. Es de bendición saber que somos parte de un equipo. No estamos solos en el caminar con Cristo. Y hermanos, estuve en México explorando un pequeño viaje misionero con un equipo de nuestro equipo de misiones de aquí de la iglesia para ver qué es lo que Dios quiere con nosotros en un futuro para seguir alcanzando al mundo con el evangelio. Hay algunas relaciones ahí con algunas iglesias que el Señor nos ha estado poniendo, y una iglesia ya nos invitó a venir y explorar lo que Dios está haciendo, plantando iglesias en diferentes lugares, y eso fue lo que estuvimos haciendo por allá. Nuestro hermano Julio, si usted conoce a Julio Mesa, estuvo allá conmigo también como parte del equipo, y fue un tiempo de gran bendición. Lo voy a compartir un poquito más en un momento, pero en realidad el propósito del plan era ver cómo el evangelio aún hoy, después de tanto tiempo, continúa extendiéndose como un fuego consumidor, alcanzando los rincones del mundo, en lugares donde a veces uno ni se imagina, lugares que nunca había tocado la planta de nuestro pie antes. Fuimos y vimos lo que Dios está haciendo para que la gente conozca que en Jesús hay salvación. Hermanos, Dios quiere hacer lo mismo aquí con nosotros, ya sea en nuestra Jerusalén, aquí en Duncanville, las ciudades vecinas, o hasta el último de la tierra. Dios quiere usarnos para que muchos vengan a conocerle y adorarle. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a dejar que Dios nos envíe como embajadores para traer la luz de Cristo a las naciones? ¿O nos vamos a quedar cómodos en nuestra banca, simplemente cantando y disfrutando las bendiciones de Cristo? ¿Cuál de ellas va a ser? Bueno, el día de hoy vamos a ver en Hechos capítulo 17. Si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en Hechos 17. Vamos a ver cómo es que cuando el evangelio llega a un lugar, llega a una nueva ciudad, llega a un nuevo contexto, o incluso a una nueva vida, a una nueva familia, el evangelio va a demandar una respuesta. Usted y yo no podemos ponernos en neutral cuando Cristo llega a nuestras vidas, cuando el evangelio llega a nuestras vidas. Cristo va a demandar una respuesta. Y esa respuesta separa a la humanidad en dos grandes grupos de personas: aquellos que son seguidores de Jesús, que en fe le siguen, y aquellos que todavía no han tomado ese paso de fe, aquellos que todavía están dependiendo de sus propias buenas obras, de su propio esfuerzo, de su propia religión, de su propia manera de pensar, para darle sentido a sus vidas a la luz de la eternidad. El evangelio es el parteaguas que separa a la humanidad entre aquellos que son de Cristo y los que no lo son. Y esta respuesta de fe o de incredulidad muchas veces se manifiesta de maneras que a veces, si usted es creyente y usted sirve de embajador contándole a la gente el evangelio, si usted no está preparado, puede que lo tomen por sorpresa. Puede que alguna de estas respuestas incluso le muevan el tapete a usted y digas, no, ¿sabes qué? Si así va a ser, mejor yo ya no. Yo no sé si has estado viendo las noticias el día de ayer y ahora. Ayer planeaba pasar un buen tiempo con la familia en la tarde, salir al cine, llevar a los niños a ver una película. Y mientras estábamos disfrutando de un buen tiempo familiar, en un lugar no tan lejano al nuestro, aquí al norte de Dallas, está sucediendo otra tragedia. Donde en un mall, en un lugar donde la gente va de compras a pasar un buen tiempo, una persona, no sabemos cuál sea el motivo, cuál sea la causa todavía, pero se agarró disparando y mató más de 8 personas, y personas que están en condición crítica. Aquí, en nuestro propio patio. Aquí, en nuestra propia comunidad. Ore por las familias, las personas afectadas, ore por nuestra comunidad, pero la realidad es esto, hermanos. Nuestra comunidad es una comunidad que tiene tanto y al mismo tiempo sufre tanto. Tenemos tantos recursos, tantas bendiciones, tantas oportunidades, y aún así hay muchas personas que sufren en la agonía y oscuridad de su amargura, su soledad, su desesperación, su depresión, su enojo, su ira, su frustración. Muchas de esas personas están a punto de quitarse la vida o de lastimar a alguien más. Y desafortunadamente esta situación se está volviendo algo que es cada vez más común. Lo vemos en las escuelas, lo vemos en el lugar de trabajo, en los centros comerciales, en las iglesias, en cualquier lugar a donde vamos. La violencia parece seguir haciendo estragos en una sociedad que tiene tanto y al mismo tiempo sufre tanto. ¿Podrá el evangelio de Cristo Jesús hacer alguna diferencia en la vida de las personas, dándoles esperanza para no tomar esas decisiones desesperadas? ¿Podrá hacer alguna diferencia? Jesús le dijo a sus seguidores: ustedes son
la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Así alumbre su luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La iglesia, el pueblo de Cristo, tiene el llamado de ser luz y de ser sal. La luz revela el conocimiento de Dios, la buena vida que Dios tiene para darnos. La sal retarda la corrupción de la maldad, del pecado. Pero ¿qué sucede cuando la sal pierde su sabor? ¿Qué sucede cuando dejamos de ser de buena influencia para retardar la corrupción? ¿Qué sucede cuando perdemos el sabor de la vida de Dios y nos volvemos insípidos como testigos de Cristo? Jesús dice en Mateo capítulo 5, no sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, pisoteado. Cuando nosotros dejamos de dar testimonio de quién es Jesús y nos convertimos en testigos silenciosos, la sal pierde su sabor. La gente va a responder de muchas maneras al Evangelio, algunas de ellas van a ser difíciles, pero Dios en su palabra nos prepara para saber cómo enfrentar aún la oposición misma al Evangelio, aún la violencia misma en contra de Cristo. Entonces, si tiene su Biblia, le voy a invitar a abrirla en Hechos 17. La pregunta de hoy tiene que ver con esta respuesta. Vamos a ver cómo reaccionan los incrédulos al Evangelio cuando éste llega a sus vidas. ¿Qué reacciones tienen? ¿Cómo es que personas de fe y no creyentes son separadas por su respuesta al Evangelio? ¿Y cómo podemos prepararnos si vamos a ser enviados a compartir el Evangelio para lo que va a venir cuando usted es obediente a Cristo? ¿Cómo reaccionan las personas cuando el Evangelio llega a sus vidas? Vamos a ver ahí en Hechos 17 tres respuestas hoy. El Evangelio llega a tres ciudades diferentes. Si usted recuerda, Hechos 17, estamos hablando ya del segundo viaje misionero. Este fuego consumidor que era el movimiento misionero en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, llevó el Evangelio desde Jerusalén, todo hasta Roma, que era la capital del Imperio Romano, y de Roma hasta lo último de la tierra, pero lo fue haciendo poco a poco en etapas. Pablo y su equipo eran parte de esos mensajeros que llevaban el Evangelio. Su primer viaje era simplemente ciudades alrededor en Asia, pero en el segundo viaje misionero, Dios llamó a Pablo y a su equipo a llevar el Evangelio de Asia a Europa. Por primera vez el Evangelio iba a llegar a Europa y Pablo y su equipo lo estaban llevando. Y el día de hoy en Hechos 17 vamos a ver cómo el Evangelio llega hasta la ciudad misma de Atenas. La ciudad de Atenas era la que se jactaba de ser el centro intelectual y cultural del mundo antiguo. Para el tiempo del Nuevo Testamento, Atenas era un vestigio de lo que había sido antes en su edad dorada, pero aún así era una ciudad importante e influyente y una ciudad muy orgullosa. Otras dos ciudades a las que lleva el Evangelio en este pasaje, en Hechos 17, es la ciudad de Tesalónica y la ciudad de Berea. Vamos a ver cómo cada una de estas ciudades, así como cada uno de nosotros como individuos, tiene una respuesta diferente al Evangelio. Algunas veces el Evangelio llega a la vida de alguien y en lugar de producir armonía y que le echen ganas porque la vida está cambiando para bien de alguien, a veces los demás, en lugar de sentir gozo, sienten envidia. Cuando tu vida empieza a cambiar para bien, algunas personas con los que te codeabas antes empiezan a verte con envidia y decir, sí, mira, muy santito, ya se cree mucho. Y empieza a haber oposición y criticismo, celos y envidias. Esa es la historia de Tesalónica, como vamos a ver en un momento. Algunas veces en otros lugares, como en Berea, el Evangelio llega y la gente está hambrienta de la palabra de Dios, hambriento de la vida que solo Cristo puede dar. Ya se cansaron de sus religiones, ya se cansaron de sus propias filosofías. La gente quiere la palabra de Dios. Berea es esa ciudad donde la palabra de Dios se recibe con hambre y con gusto. La tercera ciudad, Atenas, es una ciudad orgullosa, llena de filosofías, llena de religión, pero al mismo tiempo vacía. Una ciudad que se burla del Evangelio y no tiene tiempo para el Evangelio. Así que vamos a ver estas tres reacciones. La primera de ellas, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver cómo el Evangelio separa a los creyentes persuadidos y devotos de los incrédulos idólatras. Vamos a leer versículo 1 al versículo 9, ahí en Hechos capítulo 17. Hechos 17, versículo del 1 al 9, dice así. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos.
declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles, no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. El evangelio llega a Tesalónica e inmediatamente el evangelio es percibido por algunos como una forma de pensar que es peligrosa, una forma de pensar que amenaza el status quo de esta cultura y de esta sociedad. Un mensaje que las personas que viven ahí, algunos de ellos perciben como una amenaza a las políticas y a las instituciones de gobierno de ese tiempo. ¿Quiénes son los tesalonicenses? ¿Qué es la ciudad de Tesalónica? Tesalónica era una ciudad importante de la zona que ahora conocemos como Grecia, pero era una ciudad libre, una ciudad que tenía ciertas libertades de gobernarse a sí mismo, era una ciudad importante y mercantil, una ciudad con mucha cultura, un centro de gobierno importante. Y ellos eran personas que, aunque vivían bajo el dominio de Roma, tenían el privilegio de gobernarse a sí mismos. Era una ciudad de mucha influencia, pero ese privilegio dependía de su lealtad al emperador romano, a César. Y el emperador romano se presentaba en el mundo antiguo como alguien que era un rey absoluto, pero también que debía ser reconocido como Dios mismo. Era alguien que unía la religión y la política del pueblo, el César. Cuando el evangelio llega a este lugar, note qué sencillo es el evangelio. Es un mensaje, dice Pablo, por 3 días en el versículo 2, por 3 días en el día de reposo, exponía las Escrituras, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Ahora hay algo interesante. Dice que era necesario que el Cristo, esa palabra Cristo significa el Mesías, el ungido, el rey. Cuando el evangelio llega a Tesalónica, Pablo comienza a predicar un mensaje que le dice a la gente que hay un rey que es más grande que el rey que les gobierna. Que hay alguien que vino a este mundo no a dominarles, no a aplastarles con su poder, sino a rescatarles con su propia vida y con su sufrimiento. El rey que Pablo predica es un rey que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Este rey de los judíos es Jesús. Y Pablo dice que a Jesús le era necesario morir. Allí en esa cruz, Jesús paga por los pecados, por la maldad, por la injusticia que nos ha venido controlando toda nuestra vida. La mayoría de las personas a lo largo de la historia del pensamiento religioso piensa que para poder ganarse el favor de Dios, para poder ir al cielo, entre comillas, ¿qué es lo que tiene uno que hacer? ¿Lo escuchó? ¿Qué tiene que hacer uno para ir al cielo? Si usted le pregunta a la calle, a la gente, la mayoría de la gente en la calle, ¿sabe qué piensa? Tienes que portarte bien. Haz buenas obras. Guarda los mandamientos. ¿Cuáles? Los 10. El primero. ¿Cuál es el primero? Oh, pues no sé. Pórtate bien. Pero ¿sabes qué? Eso es una gran mentira. Tú y yo no podemos portarnos bien. Porque la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. Por cuanto todos hemos pecado, estamos separados de la gloria de Dios. No hay justo ni aun uno. A Jesús le era necesario morir porque Jesús, quien es Rey y Salvador, si no hubiera muerto por nosotros, todos mereceríamos la condenación por nuestros pecados, muerte.
Pero el Evangelio, las buenas noticias de este Rey de Jesús es que Jesús estuvo dispuesto a morir y decir lo siguiente: ¿sabes qué? En lugar de que tú mueras, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. Cuando Jesús está colgado de la cruz, Él tiene un título escrito sobre su cruz que dice: este es Jesús de Nazaret, el Rey de los judíos. El Rey está muriendo por nosotros para que nosotros podamos recibir el perdón de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo, en el Rey, Jesús nuestro Salvador. El Rey que proclama el Evangelio, que proclama la Biblia, es un Rey que a donde Él llega, Él viene a traer libertad a los cautivos. Pero hay una cosa interesante: no todos los cautivos y no todos los esclavos quieren ser libres. Muchos de ellos prefieren seguir viviendo bajo el dominio de César. Algunos de ellos, cuando escuchan el mensaje de Pablo, como leímos hace un momento, escuchan de este Rey que murió por nosotros y resucitó al tercer día para perdonar nuestros pecados y darnos una nueva vida, una vida libre. Y algunos de ellos creen y se forma una pequeña iglesia. Pablo no pasó mucho tiempo con ellos, pasó unos cuantas semanas, posiblemente meses. Pero cuando usted lee las cartas de 1 de Tesalonicenses, 2 de Tesalonicenses, Pablo nos dice que con estos pocos Dios comenzó una iglesia que estaba llena de fe, llena de esperanza y llena de amor, llena de la libertad que el Espíritu Santo trae a personas que antes estaban perdidas, adorando a ídolos y ahora habían conocido a Dios vivo y verdadero. Los creyentes auténticos recibieron un nuevo comienzo y una vida nueva, pero esa vida nueva les iba a costar algo. ¿Qué les costó? El rechazo del mundo. Cuando tú pones tu confianza en Jesús y tú lo confiesas como tu Rey, como tu Señor, como el Cristo, tu amistad con Cristo te va a producir enemistad con el mundo. Y de hecho, dicho y hecho, la multitud se juntó porque ¿sabes qué es lo que los religiosos empezaron a sentir? Celos, envidia, dice ahí. Empezaron a sentir celos, se juntaron una multitud, entraron en la casa de los hermanos. Este hermano prominente aparentemente en esa ciudad, Jasón, lo sacaron, lo presentaron delante de las autoridades y comenzaron a acusarles. Estos que trastornan el mundo entero, que voltean el mundo de cabeza, nos dicen que hay otro rey, Cristo Jesús. Déjame preguntarte, cuando la gente te ve a ti como seguidor de Cristo Jesús, cuando la gente piensa en los hermanos de Duncanville FBC en español, ¿qué es lo que dicen? Oye, esa gente, ya no los aguanto. Nomás hablan y hablan y hablan de Jesús todo el tiempo. Ya no sé qué hacer con ellos. Me voltean la vida de cabeza, pura Biblia, y quieren hablar conmigo. ¿Eso dice la gente? O dicen, no, esos no hacen daño, esos son inofensivos. Nomás ladran, pero no muerden esos. Dicen mucho, pero viven poco. ¿Qué pensará la gente en nuestra comunidad? Mira, la gente tiene convicciones fuertes acerca de varias cosas: su religión, de la política. Muchas veces como iglesia perdemos nuestra efectividad como creyentes porque en lugar de alinearnos con Jesús como el objetivo de nuestra vida, sabiendo que somos ciudadanos de su reino y que nuestro trabajo aquí es representarle, a veces nosotros mismos como cristianos nos sometemos a otras agendas y la política es una de esas cosas que nos distrae de los asuntos del reino. Cuando la iglesia empieza a ser más apasionada acerca de tal o cual partido político, en lugar de Cristo Jesús, cuando los pastores empiezan a alinearse con tal o cual candidato, ¿sabes qué estamos diciendo? Que hay un rey más importante que Jesús, César. Cuando tú y yo nos emocionamos más cuando gana nuestro partido de fútbol que cuando le estamos cantando a Cristo, estamos diciendo que hay un rey más grande que Cristo, César. Cuando tú y yo nos apasionamos más acerca de la película que voy a ir a ver cuando se calle el pastor, acerca del box, acerca de cosas buenas como la familia, más que el llamado de Cristo, ahí tenemos un problema. Porque el Evangelio sí es poderoso y a veces puede ser peligroso.
El Evangelio te va a pedir que lo entregues todo por Cristo y declares que hay un Rey, no dos, Cristo Jesús. En el viaje que hicimos a Guadalajara, visitamos varias iglesias que Dios está plantando en casas y visitamos también un grupo étnico cerca de Jalisco, en el estado de Nayarit, entre los huicholes. ¿Ha oído usted hablar de los huicholes alguna vez? ¿Alguien por aquí? Ok, los huicholes son un grupo ya alcanzado para Cristo, pero hace poco tiempo no tenían ni Biblia ni el testimonio de Cristo. Tenían un pensamiento mágico, religioso, sabían algo, pero no sabían el Evangelio. Hace 2 años se terminó la traducción bíblica al huichol por primera vez. Y fuimos a una comunidad llamada La Bendición en medio de la nada en las montañas. La Bendición se llama este lugar. Las personas que viven ahí en La Bendición son huicholes que han aceptado a Jesús como Salvador, tienen una iglesia y tienen las Escrituras. Pero cuando el Evangelio llegó a su comunidad al pasar las montañas de La Bendición, en la comunidad donde ellos vivían, el Evangelio llegó y la gente, sus vecinos, sus familiares, cuando ellos aceptaron a Cristo, los rechazó. No solamente los rechazó, quemaron sus posesiones y les quitaron sus tierras y los corrieron de su comunidad. Eran refugiados. Cruzaron las montañas y llegaron a este lugar donde no había nada y fundaron este pueblito que se llama La Bendición. Terminaron la traducción bíblica, tienen una pequeña iglesia, puros muros, sin enjarre, pero sí tienen una computadora. Bueno, las cosas, ¿verdad? Tienen la palabra de Dios ya ahí. ¿Y sabe qué es lo que ellos hacen ahora? Ellos caminan todo un día y toda una noche porque no hay caminos, solamente puede llegar al otro lado de las montañas volando o a pie. Todo un día y toda una noche para venir y hablarles a las personas al otro lado de su Rey, Cristo Jesús. A veces el Evangelio, cuando no nos cuesta mucho, el Evangelio nos vale poco. Pero Jesús dijo, aquel al que mucho se le perdona, mucho ama. Cuando el Evangelio llega a Tesalónica, los discípulos pagan el precio de su lealtad al Rey Jesús. A veces el Evangelio te va a costar y tienes que estar preparado cuando ese costo llegue. Siguiente ciudad, versículo 10, la ciudad de Berea. El Evangelio separa a los creyentes hambrientos y dispuestos de las multitudes alborotadas. Mira el versículo 10, dice ahí. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea se anunciaba la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, y salieron. Berea. En Tesalónica el Evangelio llega y la reacción de algunos es envidia, de otros es fe. Va a haber un precio que pagar por el Evangelio, pero ahora el Evangelio llega a Berea. Y cuando llega a Berea encuentra un pueblo muy diferente que en Tesalónica. Encuentra un pueblo que tiene hambre de la palabra de Dios, que está dispuesto a recibir lo que Dios tiene que decirles. Pero fíjate qué interesante pueblo, dice, estos judíos eran más nobles que los que había en Tesalónica. ¿Qué fue lo que hicieron cuando oyeron el mensaje que Pablo predicaba? Escudriñaron, ¿dónde? En las Escrituras. No porque Pablo lo diga, ya es lo que es. Lo más importante en tu vida espiritual es asegurarte que cuando escuchas un mensaje espiritual, tú vienes a la palabra de Dios y corroboras que esto es así. Porque lo hermoso del Evangelio y lo hermoso del mensaje de Cristo es que el mensaje de Cristo, el Nuevo Testamento, es el cumplimiento de todas las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Y estos creyentes, cuando empiezan a hablar acerca del Rey, empiezan a escuchar acerca del mensaje de salvación, vienen a la Biblia y se dan cuenta que todo lo que ellos han estado esperando, todo lo que ellos necesitan en su vida espiritual, de hecho, Cristo es el cumplimiento de ello. Cuando tú y yo estamos hambrientos de la vida de Dios, cuando tú y yo
queremos la verdad de Dios en nosotros, queremos seguir al Dios verdadero, tenemos que asegurarnos que vayamos a donde hay un buen fundamento. Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán. Más fácil es que pase el cielo y la tierra a que una jota, una tilde de la ley se frustre. Jesús les dijo, el que oye mi palabra y la pone por obra es como el hombre que edifica su casa sobre la roca. La roca de la palabra de Dios, la Biblia, las promesas de Dios, son el fundamento seguro de nuestra fe. Y los bereanos estaban hambrientos y cuando escucharon el evangelio y lo vieron en la escritura dijeron, esto es lo que hemos estado esperando. Algunas veces tú y yo, por el ruido que vemos alrededor, por la violencia, por los celos, por las envidias, por la lucha espiritual que enfrentamos, porque detrás de la lucha tienes que saber, nuestra lucha no es contra carne y sangre. El enemigo no son los parientes, no son los incrédulos. La Biblia dice que nuestra lucha es contra príncipes y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, en Efesios. Detrás de la incredulidad del mundo existe la opresión espiritual del enemigo. Nuestra lucha es por la salvación de la gente. Por eso oramos, por eso compartimos la palabra de Dios. A veces esa lucha nos distrae de la realidad de que alrededor nuestro hay personas hambrientas, hay personas que han estado esperando que de alguna manera alguien les cuente el mensaje salvador de Cristo Jesús. No te desanimes, no te distraigas por los que rechazan a Cristo. Tú y yo, recuerda, hemos sido enviados en una misión de rescate a buscar a aquellos que son hijos de paz. Los hijos de paz, ¿cómo los reconoces? Los reconoces porque cuando la palabra de Dios llega a sus vidas, están hambrientos de la palabra de Dios y la reciben con gozo, lo cual nos muestra que hay un problema. Si tú dices ser un seguidor de Cristo, un hijo de Dios, pero eres indiferente a la palabra de Dios. Jesús dijo, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, yo las conozco, me siguen, yo les doy vida eterna, no perecerán jamás. Tú y yo debemos ser gente hambrienta y con un corazón noble, con un corazón tierno, para recibir la palabra de Dios con humildad implantada en nuestro corazón. Cuando nuestro corazón no es tierno, cuando el terreno no es fértil, cuando está lleno de abrojos, cuando no tiene profundidad de tierra, cuando las aves del camino se llevan la semilla, no damos fruto. Pero cuando nuestro corazón es tierno, la palabra de Dios produce fruto a 30, 60, 100 por uno. Pero ¿sabes cuál es nuestro problema a veces como iglesias, especialmente aquí en los Estados Unidos? Nuestro problema a veces es que tenemos tanto. Uno de los retos más grandes que la palabra de Dios tiene que superar en nuestras vidas para dar fruto es tener suficientemente tiempo para arraigarse. Hemos estado haciendo el diario permanecer, ¿verdad? Leyendo nuestra Biblia todo el año. Es una de las luchas más grandes del día porque toma 25 minutos de tu tiempo. Ay, no, es que a mí no me gusta leer. No, está bien, no lo leas, escúchalo. Bájate el Bible app, es gratis, está en español como 10 versiones. Agárrate el diario y busca los versículos y escúchalo. Es que estoy bien cansado. ¿Sabes cuál es la competencia que tenemos? La competencia no es tanto el trabajo ni la vida que tenemos. A veces son los entretenimientos. Sí, te cuesta 25 minutos escuchar y es muy difícil, pero echarte 2, 3 horas de partido no es difícil, ¿verdad? ¿Y la película? ¿Y la novela? ¿Y el Facebook? ¿Y los jueguitos? ¿Y las redes sociales? Ponle en tu teléfono que te diga cuánto pasas por semana, cuánto tiempo de pantalla te echas. Ya me acusó esta mañana y me dijo que más o menos me eché 2.4 horas al día de teléfono. 2.4 horas al día de teléfono. Sí, mucho de eso es trabajando, contestando llamadas, pero te mentiría si no te confieso que hay 2, 3 apps que son bien interesantes, ¿verdad? O el YouTube. ¿Cuánto tiempo puedes pasarte al YouTube? A veces el problema es que estamos más interesados en ser entretenidos que en ser transformados. La ciudad de Berea era una ciudad donde el evangelio llega y donde la palabra de Dios se arraiga y empieza a crecer. Pero ahí junto a los que están creciendo y están hambrientos, va a haber otros que van a ser puro alboroto y puro ruido. Tú vas a decidir si quieres arraigarte con aquellos que tienen un fundamento en la palabra o alinearte con aquellos que nomás hacen bola y hacen bulto.
Dios no quiere que tú seas de la manada y de la bola. Dios quiere que tú seas de los que por convicción, basado en la palabra de Dios, le siguen a Él. Hay una ciudad más. El evangelio en Tesalónica es una amenaza. El evangelio en Berea es algo respetable y precioso. El evangelio en Atenas ahora es algo irrelevante. En Atenas el evangelio separa a hombres y mujeres de fe de las filosofías y religiones orgullosas del mundo. Mira el versículo 16. Dice, mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir él? Y unos decían, ¿qué querrá decir él, este palabrero? Otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Tomándole, le trajeron al Areópago, la montaña de Marte, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé yo un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El evangelio llega a Atenas, una ciudad orgullosa de haber sido el centro intelectual y cultural del mundo antiguo, del centro religioso del mundo antiguo. Y el evangelio viene a decirle que con toda su sabiduría, con toda su filosofía, con toda su inteligencia, la sabiduría del mundo es insensatez para con Dios. Y en esta ciudad orgullosa hay filósofos, hay personas de gran educación y su pasatiempo favorito es compartir ideas. Esas son personas de educación. Menciona dos. Menciona a los epicúreos, menciona a los estoicos. Los epicúreos eran filósofos que decían básicamente que todo lo que vemos en el mundo material está formado por átomos, por materia indivisible, y simplemente se recombina y se reorganiza. Los epicúreos eran personas materialistas que decían, comamos y bebamos porque mañana moriremos. No hay nada del otro lado, aquí está todo el gozo que vamos a tener, vamos a pasarla bien, vamos a echarle ganas. Los epicúreos, muchos de ellos tendían a ser personas inmorales y que le daban vuelo a la chancla. Le daban hasta que el cuerpo aguante. Los estoicos, por el contrario, eran personas idealistas, personas que pensaban que ellos deberían perfeccionarse moralmente, que eran personas austeras. Algunos de ellos eran personas hasta cierto punto severas con su disciplina. Eran personas idealistas y muchas veces religiosas, deístas. Pensaban en un Dios removido de su experiencia, pero que había creado todo y que ahora era responsabilidad de uno ser moral. Hermanos, estas dos filosofías representan mucho la manera del mundo incrédulo hoy en día. O tú te superas y haces algo bueno por tu humanismo, porque echarle ganas, por tu propia moralidad, porque quieres ser mejor que los animales, o eres una persona materialista que le da vuelo a la chancla, o eres inmoral o eres moralista, uno de los dos. Pero aquí el evangelio llega a Atenas y les dice, ustedes han estado buscando todo lo correcto, pero de la manera equivocada. Ustedes son como un ciego, buscando lo que necesitan, pero no sabiendo a quién adorar. De hecho, tienen altares que dicen al Dios no conocido. Bueno, ya es tiempo de dejar su ignorancia y conocer al Dios verdadero. Se los voy a compartir. Y mira lo que les comparte. Pablo les comparte dos cosas. Este Dios a quien ustedes no conocen, pero que van a conocer a partir de hoy, es dos cosas. Es su creador y quiere ser su salvador. Versículo 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de sus tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle.
aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han escrito, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Pablo llega a Atenas y les dice, ustedes son ciegos. Con toda su religión y su filosofía no conocen al Dios verdadero. Este Dios a quien yo les anuncio es quien les hizo a ustedes. Ustedes saben que Él está cerca, pero este Dios que los hizo su creador quiere ser también su salvador y quiere darle a ustedes una vida eterna por la resurrección de Jesús de entre los muertos. Note que Pablo no mencionó la cruz de Cristo. Los romanos, los griegos, pensaban que la cruz era el signo de mayor vergüenza e ignominia del mundo antiguo, era un símbolo de maldición. Y Pablo cuidadosamente los está llevando a ver que lo que la cruz de Cristo significa es que Dios nos rescató de nuestra maldición para darnos su bendición de una vida nueva. ¿Sabes qué respuesta le dieron a Pablo? Dos respuestas. Una, burla. Tonterías esta gente. Otra, ¿sabes qué es una interesante? Pero ya te oiremos otro día. No es el tiempo aún. Esas son las dos excusas del mundo incrédulo. Ni es cierto. ¿Quién te asegura? ¿Burla? Oh, ¿sabes qué? Sí, pero después, déjame pensarlo. Ahorita no. Pocos creyeron, pero hubo algunos. Déjame decirte lo siguiente. ¿Quieres quedarte como estás? Sigue como vas. Si tú quieres que Dios te deje en paz, tu corazón se va a volver duro. Cuando tú rechazas la palabra de Dios, rechazas el Evangelio, rechazas a Cristo, tu corazón se va a endurecer. Y Dios te va a dejar donde tú ya estás. Está bien, así te vas a quedar, pero un día tú le vas a tener que entregar cuentas a Dios. Te guste o no, vas a aparecer delante de Él, le vas a tener que entregar cuentas a Dios. Y esta es tu oportunidad de recibir su perdón o su juicio. Dios tiene tiempo. Tú y yo lo tenemos contado. La Biblia dice, está establecido para los hombres que mueren una sola vez, después de esto, el juicio. Mientras tengas vida, tienes esperanza, tienes la oportunidad. Pero si tu vida se acaba, no hay nada peor que acabar nuestra vida diciendo hubiera, porque el hubiera no existe. Tú vas a tener que decidir de qué lado estás. Voy a terminar con esto. La neutralidad espiritual no es una opción cuando el Evangelio de Jesucristo cruza nuestro camino, porque el que no es con Él, contra Él es. Si no estás con Cristo, estás perdido. Pero para eso vino Cristo, para rescatarte, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Oremos. Vamos a venir a la cena del Señor. Hermanos, nuestra iglesia se está convirtiendo en una iglesia para toda nación y toda generación. Hay millones, millones de hispanos en los Estados Unidos y en nuestra comunidad alrededor que no conocen el regalo de la vida eterna, que no conocen que Cristo ha venido a salvarnos. Yo tengo la convicción de que Dios nos permitió estar en los Estados Unidos para conocerle a Él y para darle a conocer. Nuestra iglesia está levantando una nueva generación de jóvenes que le conocen.
Van a ir de campamento. En un momento Diego nos va a decir más al respecto, pero estamos orando por 108 guerreros de oración, 108 guerreros de oración que oren por nuestros jóvenes que se van a ir de campamento, más de 40 jóvenes, para que conozcan a Jesús como el Rey de sus vidas. Aquí a mi lado izquierda y a mi lado derecha hay 2 canastitas que tienen nombres de estudiantes. Si tú quieres ser parte de ese equipo de oración, al participar en la cena hoy, en el tiempo del canto, yo te invito a que vengas y tomes uno de esos nombres y empieces a orar por ellos diariamente hasta que se vayan de campamento. Ora que conozcan a Jesús como Rey. Si a veces no les compartes, por lo menos puedes orar por gente, ¿no? Empieza a orar que Dios envíe obreras a sus vidas que conozcan el Evangelio. Yo esta mañana, al venir a la cena del Señor, quiero invitarte a tomar un paso de obediencia, intercediendo por aquellos que están creciendo para conocer a Jesús. Nuestros niños, nuestros jóvenes, pero también nuestra comunidad. Oremos. Padre bendito, yo te agradezco por traernos a este lugar y dejarnos oír tu palabra, Señor. Gracias porque hubo un día donde abriste nuestro corazón, Señor, y tú permitiste que te conociéramos. Señor, no lo damos por hecho ni nos damos, Señor, por simplemente cómodos. Queremos ser enviados, Señor, para hablarles a otros de quién eres tú. Y aunque a veces haya persecución, aunque a veces luchemos con las cosas más básicas como permanecer en tu palabra, aunque algunas veces el orgullo de este mundo nos distraiga con filosofías y religión, Señor, a final de cuentas nos damos cuenta que no hay nadie como tú, Señor Jesús. No hay nadie como tú, un Rey que es también siervo, que vino a rescatarnos dando su vida y que ahora vive por siempre, que vendrá de nuevo a juzgar vivos y muertos, trayendo un reino indestructible. Y nos has dado un lugar allí, Señor Jesús. Así que venimos a esta mesa recordando que tu sacrificio es la base de nuestro perdón. Gracias, Jesús.